gente, bienvenidos a la quinta parte del video del capítulo 4. Ahora tenemos que cerrar el capítulo mostrando básicamente unas simulaciones con el R para lo que es el intervalo de confianza y las pruebas de hipótesis de restricciones de exclusión, ¿sí? Bueno, básicamente vamos a empezar con los intervalos de confianza, ¿sí? Acuérdense que en este caso no es una forma de hacer inferencia en el sentido de que incluimos en la estimación el error muestral, ¿no? Entonces hacemos un intervalo de estimación donde el intervalo está centrado en el beta j estimado y le agregamos dos límites inferior y superior, ¿sí? Sumando y restando un valor que depende de un C crítico que viene de un estadístico T por lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Un T crítico que es este valor C al nivel de confianza que deseemos, y el error estándar que sería justamente la medida del error de muestreo, ¿no? Entonces este sería como el intervalo en el que en muestras repetidas esperaríamos que el verdadero beta j esté incluido, ¿sí? En un determinado nivel de confianza, que lo regulamos con el valor C, ¿sí? El error de muestral está en el error estándar, ¿sí? Y el intervalo está centrado en nuestra mejor estimación del parámetro, nuestra estimación puntual, ¿sí? Que es el beta j. Entonces, definido esto, podemos ver en el script del capítulo 4 que teníamos la parte de intervalo de confianza, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo, este es un ejemplo básicamente de cómo construir un intervalo de confianza desde cero, que es lo que vamos a mirar para hacer después alguna simulación. Entonces, lo primero que hago, bueno, fijamos una semilla, generamos la variable x1, que es el regresor 1, el error del modelo y el valor de i, en función de x1 con pendiente 1 más el error. Bueno, acá ajustamos el modelo con la muestra generada de tamaño 20 y vemos qué resultado nos da. Nos tiene que coincidir a todos. Nos da que la pendiente estimada con 20 datos es 1,0203, muy parecida al verdadero valor de 1, que es la poblacional, y la ordenada origen 10,062, o sea, muy parecida también al verdadero valor, la ordenada de origen del proceso generador de datos. Bien, entonces los elementos que necesitamos para el intervalo de confianza son el beta MCO, yo le llamo en beta MCO, que es el coeficiente que está en el lugar 2 del modelo ajustado. Guardamos ahí que sería este 1,02. La varianza, o sea, el error estándar necesitamos, pero extraemos la varianza de MCO con el comando bcov, ¿sí? Del modelo ajustado, elemento 22, sería el beta 1. Y después le tomamos raíz cuadrada. ¿Sí? Podríamos haber puesto raíz cuadrada, raíz cuadrada acá arriba, antes del bcov, podríamos haber puesto raíz cuadrada a esto, y a esto llamarle ya error estándar, ¿sí? Un paso menos, pero para que quede más explícito. Bien, y el T crítico es lo otro que necesitamos de acá, ¿no? El valor el elemento C que está acá, el error estándar ya lo tenemos, el beta lo tenemos guardado, falta guardar el T crítico, el valor C, que depende del nivel de confianza que querramos. Acá les dice, para un nivel de confianza del 95%, necesito el T crítico que acumula en el cuantil T, QT, recuérdense, esto es como el QNorm, el RNorm, para la T-Stune es simplemente en vez de norm, la normal es T. Entonces el cuantil T, que acumula 0.975 de probabilidad, ¿sí? A una cola, al 95% serán las dos colas, ¿sí? Pero como es simétrica ya nos sirve el de un solo lado, el de la derecha. Este crítico es 2.1. Bien, el intervalo de confianza, entonces, el límite inferior del intervalo le llamo IC1 y el límite superior IC2, ¿sí? Resto y sumo el T crítico multiplicado por el error estándar. Y ahí tengo los dos límites que, como ven, incluye la estimación puntual
el t crítico gobernado por el nivel de confianza que yo quiero y el error de muestreo, si el error muestral estimado, o por el error estándar del beta. Así que luego, bueno, esto es simplemente ordenar los dos límites inferior-superior, así que me queda, ahí está el intervalo, límite inferior 0,62, límite superior 1,42, digamos, redondeando. Ahí les dice ver que no usamos acá el estadístico t. Acá en intervalos, no, si bien no usamos un estadístico t bajo la hipótesis nula, o sea, porque no hay hipótesis nula, ¿sí? Es para mostrarle que esto es para resaltar de que una cosa es test de hipótesis y otra cosa es intervalo de confianza. Ahora, dicho esto, ya habíamos dicho que podemos también hacer test de hipótesis con un intervalo de confianza, ¿sí? De hecho, la hipótesis que nosotros querramos podemos hacer, no solamente que el beta 1 sea 0, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, les dice, pero puedo usar este intervalo de confianza para testear esto, que el beta 1 sea igual a una constante A, cualquiera, 0, 1, 100, lo que yo quiera, versus la hipótesis alternativa que sea distinto de A, o sea, bilateral. O sea, el intervalo de confianza se construye de una manera equivalente al test bilateral, o sea, te permite hacer un test bilateral. Ahora entonces lo que vamos a hacer es una simulación, o sea, con los elementos que acabamos de definir que para construir un intervalo de confianza, vamos a hacer una simulación en donde vamos a chequear lo que se llama cobertura del intervalo y además vamos a ver la potencia de este test que les comentaba acá, que se puede hacer, ¿no? Para justamente cuando A es 0, o sea que es la hipótesis de significatividad individual. Vamos a usar entonces el intervalo para hacer el test de significatividad individual, mostrar que también se cumple o que funciona y tiene potencia. Vamos a ver su potencia y su cobertura. Bien. ¿Por qué hablo de potencia en el test? Porque fíjense que si voy a hacer, bueno, ahora vamos a ver, pero si voy a hacer un test de significatividad individual, que es beta 1 igual a 0, ¿sí? Y creo el modelo con un beta 1 distinto de 0, ya está, la hipótesis nula no se cumple, ¿sí? No es 0 el beta 1, porque yo lo voy a poner igual a 1. Entonces quiere decir que ya no existe, lo único que existe ahora es la potencia, o sea, cuán bien mi test, qué potencia tiene mi test de decirme que es falsa la nula, ¿sí? Porque ya es falsa, o sea, ya no tiene sentido aproximar los niveles de confianza o el error de tipo 1, ¿sí? Sino al contrario, lo que vamos a hacer es aproximar el error de tipo 2 y la potencia del test. En cambio, para la cobertura es distinto. La cobertura no tiene nada que ver con un test. En la cobertura es justamente lo que hace el intervalo de confianza, lo que dijimos. Está construido de tal manera que en muestras repetidas, ese intervalo construido contendría el verdadero valor de beta 1 un 95% de las veces, ¿sí? Si lo construimos así como con el nivel de confianza al 95%. Entonces, eso vamos a chequear que eso se cumpla. Esa es la lógica de una parte de esta simulación. Acá les dice, ¿no? Ahora, simulamos la estimación por intervalo para chequear la cobertura. O sea, tiene que ser cercana al 95%, que es el valor con el que construimos el intervalo de confianza. Entonces, cobertura, les dice, es la probabilidad con la que el intervalo de confianza contiene al verdadero beta 1 en muestras repetidas. Ojo, en muestras repetidas. Es decir, dado un intervalo estimado, ese intervalo no tiene una probabilidad de contener. O sea, o contiene al verdadero beta 1 o no lo contiene. ¿Está? No confundan con eso. La probabilidad es en muestras repetidas, a priori, digamos, antes de construir el intervalo. Pero bueno, eso le da el nombre y decimos un intervalo al 95%. Bueno, creo el t crítico, esto creo que ya lo tenía creado, igual lo vuelvo a crear, ponemos setSit igual a 44. Creo dos objetos vacíos para guardar cosas. Uno va a ser, uno que se llama incluye y otro que es significativo. Incluye va a ser para estimar la cobertura. ¿Por qué? Porque va a ser 1 si el intervalo que genero con mi muestra contiene al verdadero beta 1, que es igual a 1, ¿sí? Acá está, igual al modelito anterior que vimos, igual a 1, la pendiente de x1. Entonces, si el 1 está en el intervalo que yo construyo con una muestra, digo incluye igual a 1. Si no está, digo incluye igual a 0. Eso vamos a guardar en incluye.
Y en significativo va a ser para decirle si es o no significativa la variable x1, o sea, para el test de significatividad individual. Es decir, vamos a agarrar el intervalo construido y vamos a decir, che, ¿el 0 está dentro del intervalo? No, no está dentro. Entonces vamos a decir significativo igual a 1. Ahora, si agarramos el intervalo y vemos que el 0 está dentro del intervalo, decimos no significativo, ¿sí? O sea que el 0 es una posibilidad como valor que puede tomar el beta 1. Entonces decimos no hay evidencia en contra, ¿sí? Bueno, vamos a hacer las dos cositas. Chequear cobertura con el incluye y ver significatividad si usamos el intervalo como para testear la hipótesis de significatividad, ¿sí? Bueno, corro eso y adentro del bucle simplemente todo lo que hicimos antes. Creo el modelo, en cada iteración del bucle creo una muestra, una realización de tamaño 20 de x, de u y de y, con el modelo verdadero, con pendiente el beta 1 igual a 1. Luego ajusto el modelo, guardo el beta 1 MCO, ven que es lo mismo que hicimos antes. Guardo su error estándar, ven, acá está en un solo paso. Raíz de la varianza. Luego genero el límite inferior, luego el límite superior de intervalo, y ahora ya puedo hacer las dos cosas. Chequear cobertura, ver, que es básicamente ver si el valor 1 cae dentro de los límites inferior y superior. Ven que pongo 1 mayor o igual que el límite inferior y 1 menor o igual que el límite superior. Es decir, incluye, va a ser 1, o sea, verdadero, si el 1 está incluido dentro de los límites, o sea, si cumple simultáneamente con estas dos restricciones. Es superior al inferior y el 1 es inferior al superior, si está dentro de los dos límites. Esto, como les dije, para ver cobertura del intervalo. Y el significativo va a ser el test. El test te dice, che, el 0, que es mi hipótesis acá está, mi hipótesis nula, H0, y te dice, che, yo supongo como hipótesis nula que el beta es 0. Entonces, el 0 es compatible con mi muestra, con mi estimación de intervalo, o sea, con mi estimación, de estimación por intervalo. Bueno, comparo el 0 contra el límite superior e inferior. O sea, si el 0 está afuera, fíjense acá pongo que el 0 esté por debajo del límite inferior y por encima del límite superior, o por encima, con la O. No es como antes que estaba con el operador O, no como antes que estaba el I. Pues este es un intervalo, el 1 tiene que estar dentro del intervalo, acá el 0 tiene que estar fuera. Entonces, o por debajo del límite inferior o por encima del superior, ¿sí? Bueno, si se cumple esto que está fuera del intervalo, entonces digo, es significativa la variable, el beta 1, ¿sí? O sea, rechazo la nula. Por eso le llamé significativo a esto. ¿Está? Bueno, y con esto vamos a chequear después si este incluye realmente qué número tendría que tener, qué cantidad de veces debería tener 1 el incluye. O sea, cuántas veces debería incluir el intervalo para 500 muestras en este caso. Bueno, el 95% de las veces, es el 95% de 500, ¿sí? O sea, unas 475 creo que te da. O sea, solamente quedaría fuera el 5% de 500, que creo que son 25, si no me falla el cálculo, 25 valores. O sea, 25 de 500 deberían quedar fuera del intervalo y 475 de 500 deberían quedar dentro. En teoría, en una simulación no va a ser exactamente así, pero tiene que ser aproximado. Pueden poner acá 5000 si quieren para hacerlo más aproximado, ¿sí? Bien, corremos el bucle. Ahí está. Y vemos entonces, ¿cómo vemos la cobertura? Bueno, ¿cómo resumimos la cantidad de veces que incluye, es verdadero? O sea, que quiere decir que incluye el intervalo al 1, ¿sí? Bueno, acuérdense que con el sum yo sumo los elementos de un objeto. Este objeto, fíjense, si yo voy a correr esto, no lo hagan porque voy a correr este incluye, ¿sí? Ven que le salió 500 verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La mayoría verdadero porque incluye, si está bien hecho tiene que incluir en la mayoría, pero algunos son falsos, como acá.
dijimos 25 falsos tiene que haber y 475 verdaderos, que incluye. Y a eso lo divido por 500, así como hacíamos parecido a la probabilidad de rechazo, ¿no? O lo que hicimos con el test. ¿Ven? La cobertura entonces aproximada con las simulaciones 0.952, cuando tiene que ser 0.95, la teórica. O sea, le erramos por este 2 solamente. Sí, este 2. Y la potencia del test... Bueno, esperen, antes de pasar esto, si corren acá el zoom de incluye, tiene que haber algo similar. En vez de 475 que incluye, deben haber 476 o 477, algo así. 476. ¿Sí? ¿Está? O sea, en vez de las 475 que me decía la teoría, bueno, me salieron 476. Y ahora la potencia, que es... La potencia va a ser qué proporción de veces acierto. El test acierto, o sea, digo que es significativo cuando realmente yo sé que lo es, porque es distinto de 0 el beta 1, ¿sí? Entonces la potencia, la hago de la misma manera, sum significativo dividido 500, y eso me da una potencia de 0,95, ¿sí? Bueno, esto ustedes me dirán, ¿ese 0,95 tiene algo que ver con el 95%? No tiene nada que ver, ¿sí? Esto es pura casualidad. De hecho, creo que siempre lo dejo que salga así, sale así por la semilla que le puse. Pueden cambiar la semilla y va a salir otra cosa. Pueden cambiar el número de iteraciones y va a salir otra cosa. Pero salió así, lo dejé así justamente para acordarme de decir que no se confundan. La potencia es un número entre 0 y 1, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el nivel de confianza con el que hagan el intervalo o con el que hagan el test, ¿sí? Bueno, de hecho vamos a ponerle 5000 acá. En vez de 500 iteraciones le ponemos 5000. Bueno, va a tardar un poco más. Si hacemos esto, a ver qué sale. Tampoco va a salir exacto, pero era para ver qué nos sale en potencia. Bueno, la potencia va a salir similar igual. Porque no tiene nada que ver, tenemos que haber cambiado algo para que la potencia salga distinto. Bueno, vamos a hacer la cobertura en vez de 500, con 5000 acá. La cobertura de vuelta, esta sí tiene que dar 95, sí. Ahora salió un poquito más preciso, ¿ven? 95,02. El error es mínimo y la potencia nos va a salir parecido también. 9.61. No, perdón, sí. Algo raro, no, eso no podía ser. Me faltó dividirlo por 5000 en vez de por 500, o sea, me parecía. Como máximo la potencia es 1. 0,961, ¿sí? Está bien, es parecido a 0,95, pero igual, no tiene nada que ver, ¿sí? ¿Cómo suben la potencia? ¿Cómo suben la potencia? A ver, aumentando el tamaño muestral, por ejemplo. ¿Sí? O aumentando el tamaño del beta 1. Creo que lo más fácil de cambiar acá, o disminuyendo la varianza del error U también, aumentan la potencia. O sea, todo lo que haga más preciso el estimador aumenta la potencia. Vamos a poner 200 datos, esto va a ser muy potente, o sea, va a ser 1. Bueno, corremos así y ya corro todo, cobertura, potencia, todo. Ahí está, ¿ven? Potencia 1 era lo esperable, si antes ya era de 0,90 y pico. Y la cobertura, bueno, la cobertura salió un poco exagerada, ¿sí? Pero poquito, pero es aproximadamente 96. ¿Está? Bueno. No, esperen. Cometí un error acá. A ver, piénsenlo ustedes, les doy un segundo para que pongan pausa y lo piensen. Pero acá cometí un error. Por eso la cobertura no salió tan bien. Bueno, si lo piensan ustedes, por ahí se dan cuenta. Pero si yo le cambié el tamaño muestral, piensen en si le cambié el tamaño muestral a esto, ¿sí? ¿Qué tendría que haber hecho también? ¿De qué cosa de acá abajo depende del tamaño muestral? Bueno, si se dieron cuenta es el T crítico. ¿Por qué? Porque el T crítico depende de los grados de libertad, ¿sí? ¿Ven? Degrees of freedom 18, que eran 20, tamaño muestral anterior, menos 2. Ahora esto es 200 menos 2, es decir, 198. ¿Está? Son los grados de libertad, el T crítico.
corren eso, corren ese set crítico y ahora corran de vuelta. Corran con el set seed de vuelta, él incluye todo de vuelta, con 5000 iteraciones, sería con 200 de tamaño muestral, corran todo. Ahí está. La potencia, si bien estaba mal también, para la potencia podría afectar este mal uso del T crítico, no cambiaba porque era tan potente con ese tamaño muestral que dio lo mismo. No hubo error, digamos, no se vio el error. Pero acá ven la potencia 1 y acá sí ven que es mucho más cercano al 0,95 teórico, ¿sí? Obviamente nunca va a ser igual, mucha casualidad tiene que haber, porque es una simulación. Bien. Bueno, entonces, hasta ahí quedaría lo que es la ilustración de lo que es sobre todo cobertura. Lo más importante que ven es la cobertura, ¿sí? Lo de la potencia, bueno, ya está el test de hipótesis que hacemos de otra manera y que tira el stata de otra manera, el R, ¿no? No hace falta hacerlo con el intervalo de confianza, por lo menos este de significatividad individual. Sí podría testear otro tipo de cosas, como dijimos, no igual a 0, sino igual a 2, igual a 3, otro valor. Para eso sí es útil el intervalo de confianza. Bien. También lo pueden hacer con el stata y el R, pero digo, el stata les tira, o el R acá ven que les tira cuando estiman el modelo, digamos, les tira una salida. Bueno, ahora no lo voy a encontrar, pero bueno. Acá, el summary del modelo ajustado, les tira una salida, ven acá les tira un estadístico T para X1 y un P-valor. Bueno, este P-valor es solo para significatividad individual. Y esto también está construido para significatividad individual, o sea que esto no les sirve para testear otra hipótesis que no sea la igualdad a 0. Pero el stata sí les tira un intervalo de confianza acá, entonces eso sí pueden testear igualdad a otra constante, no 0. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver lo que faltaba, este test de restricciones de exclusión. Bueno, esto es interesante porque yo no les mostré, no vimos, pasamos por alto, unos scripts, el capítulo 3, que ustedes lo tienen que tener, está en el aula virtual, que es este que dice capítulo 3, multicolinealidad, ¿sí? Al final lo estuve viendo y no es muy relevante a nivel práctico tampoco, pero era para ilustrar el problema de multicolinealidad, que es algo que no vimos mucho. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué es la multicolinealidad. O sea, lo vimos, lo mencioné en un momento, pero después no nos detuvimos en analizarlo o implementarlo con R o en una aplicación con Stata. Bueno, la multicolinealidad, para ya aprovechar que les mencioné, tengo abierto el capítulo 3, ¿ven? Filmina 27, el capítulo 3, varianza de MCO. La multicolinealidad tiene que ver con este R cuadrado J que está acá abajo, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos regresión múltiple, la varianza de cualquier beta sub J, depende de la variabilidad del error, del modelo, de la suma total de cuadrados de ese XJ, ¿sí? En cuestión, pero también de cómo se relaciona ese XJ con las demás X, que no, además de XJ, de XJ, ¿sí? Entonces, este R cuadrado es el R cuadrado de la regresión, como dice acá, la regresión de XJ sobre todas las demás X. Entonces, si las demás X se relacionan mucho con este XJ, entonces eso aumenta esta varianza de beta J, de su efecto. Bueno, y esto está bueno que lo piensen intuitivamente. Esto se llama, acá se origina el entre comillas, problema de multicolinealidad, ¿sí? ¿Por qué entre comillas? Muchos autores, econometristas lo aclaran, otros no lo hacen no creen que haga falta, pero muchos libros por ahí te dicen el problema de la multicolinealidad. Bueno, el problema de la multicolinealidad, otros te dicen, bueno, no es un problema. No es como si se te violó un supuesto de Gauss-Markov, no, eso sería un problema. Como tenés heterocedasticidad, bueno, sí es un problema porque tengo un sesgo en los errores estándar, tengo que corregirlo, ¿sí?
no se te cumple la normalidad del error. Bueno, si tengo muestras chicas, bueno, puede ser un problema. Eso sí es un problema. Ahora, tener mucha multicolonialidad no es un problema, ¿sí? Es lo mismo que tener una muestra chica, que también, bueno, lo puedes ver como un problema, pero no es un problema per se del modelo, sino tenés pocos datos. Bueno, tomá más datos y listo, ¿sí? No, eh, o lo mismo de tener mucha varianza del error, un modelo que poco ajusta poco, que explica poco, o poca variabilidad del STJ. O sea, tener un R cuadrado J alto es lo mismo que decir tengo un sigma cuadrado alto o tengo un STC J alto, porque tengo un tamaño muestral chico de muestra, ¿sí? O sea, es lo mismo, o sea, no es un problema. Ahora el tema es entender. Bueno, básicamente ya se dieron cuenta que un problema de multicolonialidad, como entre comillas problema, lo que te genera es ineficiencia, o sea, se hace impreciso tu estimador de beta J cuando el XJ se relaciona mucho con las otras X, ¿sí? Básicamente la intuición te está diciendo, che, no uses variables X que son parecidas, que covarían mucho. De última, si son de control, bueno, elegí algunas, ¿sí? Por ahí algunas son redundantes. O a veces te está diciendo, che, si vos querés identificar el efecto de dos variables x1 y x2, pero están muy relacionadas, y es difícil estimar el efecto de cada una, porque las dos están tan correlacionadas que vos no sabés cuál es la que afecta y cuál es la que no afecta, encima para tu muestra particular. Entonces, entre muestra y muestra puede cambiar mucho el efecto de una y de otra, ¿sí? Entonces, al cambiar mucho el efecto de una y de otra, tienen volatilidad muestral, y la volatilidad muestral te lo está indicando esta varianza, ¿sí? O sea, la varianza te está diciendo qué variabilidad muestral tiene tu beta J. Si de muestra a muestra va a estar cambiando mucho tu beta J, ¿por qué? Porque hay otra variable X, aparte de XJ, que se correlaciona mucho con beta J. Entonces, en algún momento sale muy chiquita porque la otra que se correlaciona sale grande de efecto. En otra muestra te sale el beta J grande porque el beta de la otra variable que se correlaciona sale chiquito y así. O sea, le estoy diciendo muy intuitivamente, ¿se entiende? Para que entiendan por qué si dos variables o más se correlacionan mucho en la muestra, si muchas X se correlacionan mucho, se pierde precisión, ¿sí? Bien, y otra cosa que pueden ver, ¿qué está haciendo esto acá? Acá le están quitando 1 menos el R cuadrado, es decir, le quitan la parte de la variabilidad total de XJ, le quitan la parte, porque eso está entre 0 y 1, le quitan la parte que covaría con otras variables. Es decir, que la precisión del beta J estimado depende de la parte de XJ que varía libremente, o sea, que varíe sin covariar con otra cosa. ¿Sí? Porque esa covariación es lo que te mueve el beta J de muestra a muestra. Así también lo pueden ver, ¿sí? Bien, bueno, no es fácil de ver, ojo, no estoy diciendo que lo tienen que ver, estoy comentando porque es bueno que lo piensen para profundizar en estos conceptos que obviamente no son nada fáciles. Así que vayamos a la simulación, o sea, bueno, ¿para qué los volví locos con este tema de la multicolonialidad? Bueno, resulta, ¿para qué es bueno saberlo? Bueno, sí, es bueno saberlo, no es una tontería. A fines prácticos se van a encontrar con estas cosas seguro y hay que saber cómo manejarlo, ¿sí? Uno de los problemas que trae tener, por ejemplo, dos variables muy correlacionadas es que van a tener varianzas de sus efectos muy grandes, o sea, van a ser muy imprecisas y los test de significatividad individual van a decir que no son significativas. Ahora vamos a ver con la simulación que para dos variables muy correlacionadas, ¿sí? Pero con efectos distintos de cero, o sea, son las dos significativas, pero su correlación va a ser que los test de hipótesis estos que vimos de significatividad individual las rechacen, perdón, no puedan rechazar la hipótesis nula. O sea, la rechacen a las variables en el sentido que digan que son no significativas cuando lo son, o sea, cuando tienen un efecto no nulo, pero los test van a decir que tienen un efecto nulo. ¿Por qué? Por culpa, entre comillas, de la multicolinealidad, ¿se entiende? Entonces, en ese contexto, donde los test que acabamos de ver de significatividad individual fallan en detectar significatividad, ¿por qué? Por la multicolinealidad presente,
como podrían fallar por un tamaño muestral chico o por un error sigma cuadrado grande, lo mismo, pero fallan porque por el problema de la multicolonialidad. Bueno, ¿y cómo resolvemos, cómo reducimos esa falla? Con el test de restricciones conjunta, el F. Entonces, todas las variables que estén correlacionadas entre sí, no las testeamos individualmente, porque así seguro que creemos que son no significativas. Las testeamos en conjunto, ¿sí? ¿Y cómo testeo en conjunto? Desde restricciones de exclusión, desde restricciones múltiples, ¿sí? El test F que acabamos de ver en el capítulo 4. ¿Se entiende la relación? Para eso es una de las cosas que es muy bueno el test F, para testear restricciones de exclusión. Cuando teníamos un conjunto de variables, no una, por lo menos dos o más variables que queremos testear si son iguales a 0 en simultáneo. Bueno, este test, repito, es mejor para lidiar con variables que tienen alta correlación, o sea, que tienen el problema, entre comillas, de multicolinealidad, ¿sí? Y lo vamos a mostrar en una simulación en esta etapa para que vean la magnitud de la diferencia, ¿sí? No es algo menor. Bueno, acá tienen test de restricciones de exclusión, ¿sí? Fijamos semilla, genera una X1, genera una X2 y genera una X3, ¿sí? La X1 y X2 no tiene nada raro, media 5 y se distribuyen normal con media 5 y varianza 1, ¿sí? Ahora la X3, fíjense que es igual a 0.7 de X2 más una uniforme, R-unif, una uniforme que se mueve entre menos 1,2 y 1,2. Esta es una forma de hacer que la uniforme tenga media 0, ¿no? En la población, porque se mueve entre dos valores simétricos alrededor de 0. Está a igual distancia alrededor de 0, o sea que la uniforme tiene igual probabilidad en todo su rango. Por lo tanto, esto en muestras grandes o en muchas muestras tiene, en un tamaño muestral grande de esta R-unif tiene media 0. O sea, es lo mismo que hacer una normal con media 0. Pero se distribuye distinto, ¿no? Bueno, U, bueno, la hacemos normal, como siempre, con media 0 y varianza 3. Pero acá esta es la clave. X3 y X2 están altamente relacionadas por construcción, ¿ven? Ahí ven la relación. Entonces, si corro todo desde el set zip y luego genero I, fíjense, I va a ser igual a 10 más 2, el beta 1 va a ser 2 por X1, el beta 2 va a ser 1, no está puesto acá, pero es 1 por X2, más 1 por X3, más U, o sea que el beta 2 y el beta 3 es igual a 1. Ven que no es 0, no es 0, tiene efecto, es 1. Bueno, corren eso desde el set zip, ajustamos el modelo, le llamo fit al objeto donde lo guardo y hacemos el summary de fit. Podría haber hecho summary acá y ahí adentro del summary esto y listo, ¿no? Pero bueno, son pasitos que por ahí el guardarlo en el modelo fit es útil como uso, porque lo uso más adelante. Acá ven, fíjense, X2, X3, que son el problema, que están correlacionadas. Miren, p-valor 0,2, p-valor 0,14 para test de significatividad individual a 2 colas. T crítico, el estadístico T bajo la nula, 1.3 y 1.5. Cuando el T crítico está, para este tamaño muestral de 30, está alrededor de 2, ¿sí? Para una test tube con 27 grados de libertad, no, 26. Está alrededor de 2, o sea que esto es más chico que 2 y esto es más chico que 2. O sea, no rechazo la nula de 0, aun cuando estimé bien. Ven que estimé bien. 0,88 es bastante cercano a 1, que es el verdadero valor de beta 2, y 1,11, muy cercano a 1. Aún así, rechazo ambas, ¿sí? ¿Ven el error? Las dos tienen efecto en la población, pero mi test individual me las rechaza. Acá pueden rápidamente chequear por qué. Correlación, ¿sí? Correlacionen X2 con X3.
0,53. Tampoco es que es 0,90 la correlación, pero es alto. Ven que en estas cosas una correlación de 0,53 es alta. ¿Está? Esa correlación está molestando en los test de significatividad individual. Esto sería multicolinealidad, ¿sí? O sea que siempre cuando hagan una regresión, un correlate, un corren stata de todas las variables que las X, les va a ser muy útil, muy informativo de cuando tienen problema y estén atentos para lidiar con este tema de multicolinealidad, ¿sí? Sobre todo en estos test. Bien. Bueno, acá les dice, ¿no? Las variables no son significativas individualmente al 95%. Bien. Ahora, veamos qué pasa si le aplico un test F de exclusión. O sea, ustedes pueden decir, che, esta ha sido una regla práctica. Acá ven algo importante. Si ustedes en la práctica encuentran que en dos variables altamente correlacionadas, ¿sí? Ven que ambas son no significativas, pero no es por mucho. O sea, ven que un p-valor de 0,2 no es una locura. Tenés 20%, diciendo que tenés 20% de cometer error tipo 1, ¿no? Y este te dice que tenés 14%, no tenés un 50%, ¿no? Ni un 90, ni un 100, ¿no? Bueno, 20 y 14. Entonces, esto, cuando las dos, sobre todo, tienen un P que no es una locura de grande, y hay alta correlación, sepan que si hacen un test F de estas dos, un test F conjunto, es muy probable que sean significativas, ¿sí? ¿Qué es lo que creo pasa acá? Veamos el test de exclusión, si beta 2 y beta 3 igual a 0. Bueno, acá esto es un names de un objeto. Pueden poner names del objeto, summary de un objeto les da otro objeto, lo pueden guardar también, ¿sí? Les aviso. Si le hacen un names, les tira todos los objetos, los elementos que tiene adentro el summary del modelo ajustado. Bueno, acá tenemos todos los nombres, pero yo esto lo tiré para que vean que está el R cuadrado. El coeficiente de determinación está acá, R.square. Entonces, creo el R cuadrado. Fíjense cómo yo generaba el estadístico F para testear esta hipótesis. Tengo que tener el modelo restringido y el modelo no restringido. El modelo restringido es el que excluye beta X2 y X3, ¿sí? Que es este. Este es el irrestricto, perdón. Y el irrestricto es el que incluye X2 y X3, además de X1 siempre. Entonces ven que acá voy a guardar el R cuadrado del modelo irrestricto, que es ni más ni menos que el R square del modelo ajustado ya acá arriba, del fit, ¿sí? Para eso me sirvió guardarlo en el objeto fit. Ahí tengo el R cuadrado ajustado, que fíjense que acá arriba está, es 0,3235. De hecho, si lo corren acá, les da exactamente eso. Epa, no. Ah, no. Esperen un poquito. Claro, no, está bien. No es ese el... Este es el R cuadrado ajustado, ¿ven? Adjusted R square, o como sea. Acá está, multiple R square, ¿sí? 0,3934, que es esto, ¿no? Redondeado, 0,3934. Ahora sí, es lo mismo, pero acá lo guardaron, ¿no? Bien, ahora ajustan el modelo restringido, que es también con un fit, pero solamente Y contra X1, o sea, excluyen X2 y X3. O sea, ese sería el modelo bajo la hipótesis nula. ¿Sí? La hipótesis nula múltiple de exclusión de ambas variables. Entonces, ¿se acuerdan que la suma de residuos al cuadrado o el poder explicativo de esto debería disminuir? O sea, la suma de residuos al cuadrado debería agrandarse en este modelo respecto al completo. Y comparando esas diferencias de suma de residuos al cuadrado o de poder explicativo del modelo, ustedes podían decidir si era grande o chica en función de su distribución bajo la hipótesis nula, ¿sí? Todo lo que vimos en las diapositivas del capítulo 4. Vamos a ponerla acá, ¿sí? Suma de residuo al cuadrado del restringido menos suma de residuo al cuadrado del irrestricto. También lo pueden hacer
que creo que es lo que voy a hacer ahora, con el R cuadrado. ¿Ven? R cuadrado del irrestricto menos el R cuadrado del restringido sobre 1 menos R cuadrado del irrestricto. Entonces, ahora guardo entonces, hago el fit.r, que es el restringido, el modelo restringido, guardo su R cuadrado, como lo hice antes, con el no restringido, y ahora hago el F, ¿sí? R irrestricto menos R restringido sobre 2, que es de Q. Acuérdense que Q son las cantidades de restricciones que tienen 2, ¿sí? En la hipótesis nula, y dividido todo 1 menos irrestricto con, bueno, acá pueden poner directamente el tamaño muestral menos, o sea, básicamente los grados de libertad del modelo irrestricto que habíamos dicho, que eran tamaño muestral 30 menos 4, ¿sí? 4, o sea que 26. O directamente ponerle fit, que es el modelo no restringido, el irrestricto, pesos degrees of freedom de los residuos. ¿Ven? Acá cuando vimos, bueno, acá no me voy a dejar ir, pero acá cuando vimos el names de fit, si ponen el name de summary, acá está. No, acá no está. Acá está el degrees of freedom. Bueno, acá es lo mismo. Degrees of freedom, ¿sí? Acá, en el objeto fit, si ponen names, como les puse acá, names de fit. Perdón, escribí mal. Fit. Tienen acá, degrees of freedom de residual, ¿sí? Pero que es lo mismo, creo que es lo mismo que este DF, que está acá arriba del summary. Sí, es lo mismo. Entonces acá ponen, fíjense que eso tiene que ser, si no me equivoco, 26, ¿no? 26, está. 30 menos 4. 4 parámetros. Bueno, es aplicar la formulita nomás esto. El F les queda 4,335. 4,335. Bueno, eso es grande o chico. Bueno, en test clásico lo tienen que comparar contra cómo se distribuye este estadístico si la hipótesis nula fuese cierta. Es decir, si esto en general, si bien va a diferir de muestra a muestra, bajo la hipótesis nula tiene que tender a ser cercano a 0, ¿no? Entonces, bajo la nula, esta distribución, este estadístico bajo la nula, tiene que seguir una F de Fisher con 2 grados de libertad en el numerador y 26 en el denominador. Ese es su T crítico. O sea que tienen que buscar el cuantil y luego elegir el alfa, o sea, el nivel de significancia o el nivel de confianza del test. Para nosotros, 95%. Entonces, F crítico, ¿no? Fíjense que es el cuantil de una F de Fisher, QF, para el 95% de confianza, degrees of freedom del numerador 2, de F1, de F2, degrees of freedom del denominador 2, 26. Ven, acá está. Ven que es fit de F les da lo mismo que fit de F.residual. O sea, está así para que vean que da lo mismo, ¿no? Si corren solamente esto, pueden poner a mano 26 ahí, listo. Pero si corren esto, ven acá que es 26, da igual. Entonces, tienen el F crítico, vamos a ver cuánto es el F crítico, porque ¿qué pasa? Si este 4,33 supera al F crítico, rechazo la nula, ¿sí? O sea, lo que sería en contra de lo que encontré con los test individuales, ¿se acuerdan? Individualmente yo no pude rechazar que son igual a 0, que tanto X2 como X3 tienen efecto nulo. Los test individuales, en los estadísticos T, las pruebas T de significatividad individual, no me rechazaban la nula, o sea, me decían que X2 y X3 no tenían que ir en el modelo. Si yo esto logro rechazar, me está diciendo lo contrario. Entonces, este F crítico efectivamente es menor que el que me sale. Entonces, 4,33 supera al F crítico al 95% de confianza. Es decir, rechazo la nula al 95% de confianza. ¿Está? Fíjense, o sea que esto contradice a las pruebas individuales que tenía más arriba, a este summary del fit que tengo acá arriba, ¿sí? Donde X2 y X3 no eran significativas.
¿Ven? Sus estadísticos T y sus p-valores. ¿Está? De hecho, acá abajo tienen cómo sacar el p-valor del estadístico F. Esto vale para cualquier otra con estadístico T, nada más que el estadístico T a dos colas, acuérdense, multiplican por 2. Pero acá tienen el p-valor. El p-valor del F es simplemente, acuérdense que así como la función RF-QF que te da el cuantil, está la PF, igual que la P-norm, que te da la probabilidad acumulada, la función de la probabilidad acumulada de la densidad acumulada para la F de Fisher. Entonces, con un PF para el valor que te dio el estadístico F, que lo construiste bajo la nula, ¿no? Con los R cuadrados, etcétera, era 433.5, con los degrees of freedom que corresponden, te da la probabilidad acumulada. Y después le haces 1 menos esa probabilidad acumulada y te da lo que queda, ¿sí? Fíjense, bueno, después les muestro. Eso va a ser el p-valor. 0,023. Es esto. A ver, está acá. Ahí está. Estamos calculando el área bajo esta área roja, ¿sí? Entonces lo que hago es cuánto acumula con el comando pf, hago cuánto acumula esta función, cuánto va acumulando acá. En realidad no es esta función, es la integral de esta función, ¿no? O sea, la densidad acumulada va subiendo. Pero voy integrando hasta que acumule hasta el valor, no sé el crítico, sino el valor que me dio, 4,33, ¿sí? Acumula hasta ahí, ¿sí? Entonces, que me dé un valor de 4,33 o más grandes, ¿sí? Sería el área roja, que me quedaría, o sea, lo que me quedaría a la derecha de 4,33. Entonces hago 1 menos lo que acumulé hasta 4,33, ¿sí? Y eso es solamente 0,02. O sea, muy poquita área roja tendría. 0,02 esa es mi probabilidad de equivocarme, de rechazarle la nula y equivocarme. 2%, 2,4, 2,37. Bueno, acá está lo que ya vimos antes, ¿no? Alta colinealidad. Esto es lo que está generando que la prueba, como dice acá, los test T individuales no rechacen la nula, pero el test F sí rechace la nula, ¿sí? Bien, entonces como ven, el test F no está al divino botón, es útil para los casos de este tipo, ¿sí? que hay alta multicolinealidad. Bueno, ustedes me dirán, bueno, pero esta es una muestra que vos sacaste ahí con una semilla que necesite poner por ahí, esto no se da siempre. Esto se dio de casualidad, una vez en 1.000.000, ¿sí? No estás metiendo el perro, pues pusiste acá una semilla que te convenía, ¿sí? Entonces te dio así, que el F rechaza y el T no. Bueno, para que se convenzan mejor, vamos a simular muchas muestras, ¿sí? De vuelta, 500, pueden poner acá 5.000, 1.000, las que quieran. Lo que vamos a hacer es comparar el test F con el test T, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que la hipótesis nula del estadístico, la hipótesis nula del test conjunto, que era la que estaba por acá, a ver, acá, la hipótesis nula, ¿sí? ¿Qué te dice? ¿Cuándo se viola esto? Cuando esto no se cumple, o sea, beta 2 distinto de 0, o cuando este no se cumple, o sea, este se puede cumplir o no, pero con este no se cumple, ya está, ya no se cumple este 0. O como dijimos, como este. O ambos no se cumplen, ¿sí? O sea, que están las tres opciones. Bueno, entonces yo puedo con un test de significatividad individual, no con uno conjunto, sino con dos test de significatividad individual como hacía acá arriba. ¿Sí? Con estos dos test. Con este p-valor, ¿sí? Y este p-valor. Son dos test. Entonces, ¿cómo yo con estos dos test T puedo hacer el equivalente al test F? Tendría que decir, bueno, listo, corro la regresión, tengo los dos test. Al menos si este me rechaza, listo. Es equivalente a rechazar H0 conjunta. O
si este nomás me rechaza, ya está, también es equivalente a rechazar esto. O si ambos tienen un p-valor chiquito, los dos rechazan, listo, los dos rechazan también, perdón, rechazan también esto, ¿sí? O sea, de lo que me sale en los test, en los test con estadístico T, yo puedo testear esta hipótesis, pero no con el F, sino con los estadísticos T, ¿se entiende? O sea, al ver cualquiera de las opciones, rechazando las dos o rechazando una de las dos, ya está, rechazo esto. Entonces vamos a comparar eso, rechazar de esa manera, con rechazar con el F. Y vamos a ver que no es lo mismo, ¿se entiende? Es decir, que difieren, igual que en el ejemplo que acabamos de ver, difieren, salen cosas distintas. ¿Sí? En el que acabamos de ver era el caso de que acá las dos, los estadísticos T no rechazan ninguna de las dos y el F sí rechaza la conjunta. ¿Se entiende? Bueno, vamos a agregarle todas las posibilidades del T a ver si coincide o no. Ya sabemos, la teoría nos dice que no coinciden. Para algo está el T, o si no, usaríamos para algo está el F, digo. Si no, usaríamos el test T y listo. Entonces, bueno, acá primero que nada creamos el F crítico. Acuérdense que primero tengo que tener el F crítico para hacer la prueba, rechazar o no rechazar, que es el mismo que tenía antes. Al 95% me queda lo mismo que antes, ¿no? Que acabamos de usar el que me daba 3, algo. Y el T crítico. Fíjense que el T crítico está también al 95. Está también al 95, ¿sí? O sea que no le estamos dando, podríamos decir que le estamos dando ventaja al T crítico, porque el T crítico del 95 debería tener a 2 colas, ¿sí? A 2 colas. Pero no, vamos a hacerlo incluso que sea más fácil que rechace. ¿Sí? Acuérdense que el F, como vimos en el ejemplo anterior, piénsenlo, con el F es más fácil rechazar que con el T crítico. Por eso nos da la diferencia en el ejemplo anterior. Bueno, fíjense que con un T crítico de 0,95 es más fácil rechazar que con uno de 0,975, ¿sí? Que era el que sería el 5% a 2 colas. Este 975 sería para un test del 95% a 2 colas, ¿sí? Entonces, poniéndolo al 95 y a una cola, como vamos a hacer, o sea, poniéndolo al 95 estamos suponiendo que es a una cola del 95, ¿no? Si fuese a 2 colas sería del 90, ¿sí? Porque tengo 5 y 5 en los lados. O sea, estoy siendo incluso más laxo o menos exigente con el T crítico para de alguna manera incluso igualar la performance del F. Incluso ¿se entiende? Le doy ventaja al T crítico, que es lo que le dice acá, al test T. Notar que incluso damos ventaja al test T usando el test unilateral al 95%. Ya que si usásemos el bilateral habría menos rechazos del H0, ¿claro? ¿Sí? Y ese es el problema que tiene el test T, ¿no? Que tiene menos rechazo y el F tiene más. Entonces lo compensamos incluso de esta manera. Bueno, corrí, a ver, no sé, me acuerdo si corrí esto. No. Corro el F y el T crítico para las pruebas con el 95% de confianza. Luego, bueno, esto es justamente para chequear que la probabilidad, ¿sí? La probabilidad acumulada para ese F crítico que hice y para ese T crítico que tengo a sobre la libertad, fíjense, me queda el alfa 95 y el T 95, ¿sí? Sería el alfa crítico. Sí, la probabilidad, digamos, de el nivel de confianza sería, ¿no? Bueno, para guardar los resultados de los T, fíjense lo que hacemos. Bueno, ya dijimos que los estadísticos T rechazarían la hipótesis conjunta si cualquiera de las dos se rechaza o ambas se rechazan. Entonces acá abordamos el caso de que ambas sean significativas. Entonces serían las veces que rechazo H0
para ambas, x2 y x3, con el estadístico t, ¿no? Esta una significativa sería las veces, ahí guardo las veces que rechazo h0 para al menos una, ya sea x2 o x3, ¿sí? Y con el test T. Y la conjunta sería, si no me equivoco, con el test F, ¿sí? Veces que rechazo h0 para ambas conjuntamente, o sea, con el test F, que ese no, es el test general se rechaza, ya es para las dos, ¿sí? O no se rechaza, es para las dos. En el estadístico T es el que tengo que guardar estos dos casos. El que ambas se rechazan o al menos una, cualquiera de las dos. ¿Está? Bueno, en realidad esta... Bueno, acá vamos a ver después, porque acá dice una, pero acá les dice para al menos una, x2 y o sea que también está la conjunta acá. Puede ser que sean dos formas distintas de... Una más exigente, otra que no. Vamos a ver después bien cómo, qué guardo ahí, qué guardamos. Bueno, generamos el set sheet y acá es lo mismo de hoy, todo igual, genero la muestra. Esto no tiene nada raro, hasta acá nada, estimo el modelo completo, guardo el SUR cuadrado y restringido, acá guardo el estadístico T de beta 2 y el estadístico T beta 3, acuérdense que tengo que hacerle el test T para los dos, para ver si al menos uno rechazo o ambos, ¿sí? Luego hago el test, el modelo restringido para el F, para hacer el F, guardo el R cuadrado del modelo restringido, ahí calculo el F, el estadístico F para la prueba F, y acá abajo hago el estadístico T. Ven, ambas significativas quiere decir que el valor absoluto del estadístico calculado bajo la nula supere al T crítico y para beta 2 y también haga lo propio para beta 3, ¿sí? Ahí son que ambas son significativas. Y esta, porque tiene el operador I acá, este. Y este es con el operador o sea, o rechazo beta 2 o rechazo beta 3, ¿sí? Con una significativa. Son dos cosas distintas, o sea, ven que esta ya incluye a esta de arriba, ¿sí? Porque o rechazo esta o esta. Cuando se dan ambas también se computa ahí. Y luego hago el test F de significatividad conjunta, ¿sí? Que es que el F, ahí ya no hay valor absoluto, ABS es, acuérdense, el valor absoluto para la prueba de rechazo. En realidad, sí, acá está bien. Acá es como si fuese bilateral, pero es unilateral igual. No se preocupen, esto no cambia en nada de que sea valor absoluto. Porque es definitivamente una cola. Y después tienen el test F, ¿sí? Bueno, ejecutan eso. Ah, perdón, me faltó correr esta parte. Los objetos estaban vacíos. Y ahora sí, corro todo desde el set sheet hasta el cierre del bucle, ¿no? Bueno, ahí están. Entonces ahora sí veo cuántas veces rechazo con el estadístico T para el caso de que ambas sean significativas. Rechazo. Bueno, primero calculamos. Luego, ¿cuántos rechazo con al menos una significativa? Que ese es el más interesante de comparar. Y esta sería la frecuencia de rechazo del F. Y acá vemos que salieron. Con el F rechazo el 75,8% de las veces. Con el estadístico T, con cualquiera de las dos opciones rechazadas, o sea, beta 1 y beta 2, o ambas, genero rechazo el 61% de las veces. Y fíjense, solamente lo poco que rechazo cuando pido que las dos sean no significativas, ¿sí?
¿sí? Ambas significativas, que era este. Cuando les pido que las dos sean no significativas, solamente rechazo la nula en nada, el 4,4% de las veces. Quiere decir que me equivoco una enormidad. O sea, 1 menos esto es mi error. Este es mi acierto, porque acuérdense que estoy rechazando algo que es falso, que es la nula de que son 0. ¿Sí? Estoy rechazando algo que es falso. Y esto rechaza algo falso solamente el 4,4% de las veces. Este es el 61 y la F está rechazando el 75,8% de las veces. ¿Sí? Obviamente es mucho más potente el test F. ¿tá? Se equivoca mucho menos que el test T, incluso para esta opción más light, digamos, que cualquiera de las dos o ambas hagan que yo rechace la nula. Bien, bueno, hasta acá entonces es lo que queríamos dar en este video, que era un poco una forma de ilustrar lo que hace el intervalo de confianza y el estadístico F. Acá, esto que queda a continuación se los dejo de tarea. Básicamente es algo que lo vimos en la teoría, que lo expliqué, que para ver la equivalencia entre el estadístico T y el F, si se testea una sola restricción, ¿sí? Acuérdense que dijimos que en este caso de una sola restricción, si yo elevo el estadístico T al cuadrado, es equivalente al F, o sea, me da lo mismo que el F. Por lo tanto, el test me da igual, o sea, rechazo en la misma cantidad de veces. Y eso es lo que hacen acá. Van a ver realmente que testear con T al cuadrado o con el F, perdón, testear con el estadístico T, como aprendimos, o testear con el F, te da lo mismo. ¿Por qué? Porque el T al cuadrado es igual al F, o sea, esa es la justificación. Pero bueno, esto, a la tarea les sirve para practicar y nos estamos viendo entonces en el próximo video.